Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volver a saludarlos por este medio con motivo de la clase del día de hoy y así poder avanzar en nuestro curso. Para la clase del día de hoy también hacemos una pequeña reflexión sobre lo que vimos de definición de la materia que nos ocupa, que es la teoría del proceso o teoría general del proceso, y recordamos que dentro de los principios comunes fundamentales que estudia la teoría general del proceso es, entre otros, el de jurisdicción, el de proceso y específicamente el de acción, que es el tema que vamos a ver el día de hoy o iniciar a ver el día de hoy. Ojalá que avancemos lo más posible. Y posteriormente a estos temas que son los fundamentales, pues ya iremos viendo los temas siguientes de medios de impugnación, de pruebas, de resoluciones judiciales, de demanda, contestación de demanda, excepciones, etc. Pero en el caso de nuestro tema, del tema de la acción, nosotros vamos a ver los siguientes aspectos. Vamos a ver primero su significado etimológico, su evolución histórica, el relativo a la naturaleza jurídica de la acción, la clasificación de las acciones y un tema que es muy importante para todos nosotros como abogados postulantes, que es el de las reglas para el ejercicio de la acción, dentro de los cuales pues vamos a ver cuáles son los documentos fundatorios de la acción, las personas facultadas para el ejercicio de la acción, etc. Entonces vamos a iniciar con la etimología de la palabra acción. Primero, como la mayoría de nuestros conceptos, la etimología siempre se deriva de voces latinas. En el caso de acción, de las voces latinas actio onis, y su significado esencial es movimiento, aunque también puede tener una expresión como actuación, pero el significado esencial es movimiento. Esto nos da la clave desde el inicio para ir entendiendo lo que es la acción. Movimiento, o sea, no habrá acción si no hay movimiento. Más adelante vamos a ver que parte de las cosas que a veces nos hacen un poco difícil entender la acción es que en algunos casos y por algunos estudiosos del derecho, la acción se le ha atribuido un carácter potestativo y además potencial, que no nos da a entender claramente que solo existe la acción si hay movimiento, o sea, solo existe la acción si se traduce en su ejercicio ante los tribunales. La acción, como nosotros sabemos, ¿verdad? En el derecho romano, los tres periodos básicos, que es el de las acciones de la ley, periodo formulario y periodo extraordinario, surge en este primer periodo, en el periodo de las acciones de la ley. Y el primero que define a la acción es Celso. Celso la define como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. En su propia expresión, ius persequendi in iudicio quo sibi debeatur, el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Pero los juristas de la escuela clásica se dieron cuenta que la definición de Celso omitía lo relativo a las acciones reales, o sea, solo se encargaba de las acciones personales. Lo que nos es debido corresponde a una obligación personal, pero faltaba incorporar en la definición de acción las acciones reales. Entonces, en tiempos del derecho romano, la definición de acción quedó como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido o que nos pertenece. Y debido a esto, en
tiempos del derecho romano, las acciones se clasificaban en acciones personales, acciones reales y acciones mixtas. Las primeras correspondían a las personas y a las obligaciones de las personas, y la segunda correspondían a los derechos reales de propiedad, de posesión, de uso, disfrute, etcétera, relativos a los inmuebles, y se consideraba un tercer elemento que eran las acciones mixtas, pero realmente se concluía que no había acciones mixtas, sino que lo que ocurría era que simultáneamente ocurrían en un asunto el ejercicio de una acción personal y de una acción real, pero no necesariamente que hubiese acciones que participaran al mismo tiempo de la naturaleza personal o de la naturaleza real. Entonces, así quedó en el derecho romano. Y pues como nosotros sabemos, formamos parte de la familia romano-germano-canónica en cuestión de nuestros antecedentes jurídicos, y por ello la enorme influencia del derecho romano y específicamente del derecho procesal civil romano en estas instituciones. Recordemos, porque ya lo hemos platicado en otras clases, que en el derecho romano pues tenían un mayor peso, una mayor importancia, o se abocaban más al estudio de los derechos de carácter sustantivo, de los derechos de fondo, de los contratos, etcétera, de las obligaciones, y estaban en un segundo término las situaciones de índole procesal. Por eso la explicación de las acciones se hacía a partir de una idea privatista del derecho, o sea que la acción surgía solo por la existencia del derecho subjetivo o privado que era desconocido o violado. La acción en el tiempo del derecho romano no tenía un carácter autónomo. Cuando nosotros decimos naturaleza jurídica de la acción, queremos referirnos a explicar el fondo de la acción. No muchas veces a lo largo de nuestros cursos nosotros nos dedicamos a explicar el fondo de un concepto. La razón no es otra más que la formación de abogados litigantes requiere que nosotros aprendamos a operar con nuestros instrumentos, que son las normas jurídicas, y no necesariamente estarnos preguntando el porqué de su existencia, su naturaleza jurídica o el fondo, sino simplemente operarlas. Es parecido a que si nosotros tuviésemos un problema con que se nos descompone una puerta, si la puerta es pues de madera, a lo mejor llamamos a un carpintero y le decimos, oye, pues se me descompuso. Y el carpintero lo que va a hacer es que va a decirnos, mire, pues tiene esto y se la reparo en tanto tiempo y le cobraría tanto. Entonces nosotros aceptamos y el carpintero se dedica a componernos la puerta, a darnos ese resultado que nosotros requerimos. Pero el carpintero no se va a poner a decirnos, oiga, ¿y por qué existe una puerta? ¿Por qué divide usted las habitaciones? ¿Por qué no mejor deja usted el paso libre? Si así nos empieza a contestar, yo creo que mejor buscamos otro carpintero, y a ese carpintero pues lo dejaríamos a un lado. Nos está preguntando cosas que no corresponden a su oficio. Pues un poco así pasa con los abogados. Cuando alguien nos llama por un asunto, nos dice, oiga, licenciado, yo quiero que me saque usted a mi familiar de la cárcel. Y si nosotros, a ver, pero ¿por qué quiere salir de la cárcel? Explícame la naturaleza jurídica del delito que cometió. Eso creo que no lo aceptaría un cliente. El cliente quiere una situación material. Entonces, realmente en la formación de los abogados, a nivel de licenciatura, pues lo que se busca es que aprendan a utilizar la norma jurídica, tanto de fondo como procesal.
para que sepan dar un resultado. Y ya en los estudios de posgrado, pues se aboca uno al aprendizaje o a profundizar en estos temas con especial énfasis cuando están en la maestría para poderlas enseñar y cuando pasamos por el doctorado para poder investigar sobre ellos. Entonces, no muchas veces vamos a ver un tema donde nos aboquemos a tratar de explicar un concepto. En este caso sí, y la razón es que es un concepto tan importante que si nosotros pues no lo llegásemos a entender, estaríamos en problemas porque nuestra vida se va a desenvolver en el ámbito del litigio y para que haya litigio es necesario que haya acción y habiendo litigio pues existe la razón de existir del proceso, se justifica y se hace necesaria la existencia de las autoridades jurisdiccionales y de todas las normas y de todo lo que comentamos como un sistema para que se resuelva ese conflicto de intereses, pero lo que inicia es el ejercicio de la acción. Entonces es importante que nosotros, aunque sea de manera pues sencilla, tratemos de explicar qué es la acción. Miren, primero debemos ubicarnos en el tiempo y ya lo hemos platicado en algunas otras clases. Cuando hay un acto o hecho jurídico que genera un derecho, pues lo normal y lo deseable es que ese derecho se cumpla sin necesidad de que obliguemos a quien tiene que hacerlo a cumplirlo. Pero no ocurre así en todas las ocasiones. Hay muchas veces en que una persona, no obstante estar obligada, pues no cumple con algo. Bueno, acuérdense ustedes que cuando vimos las formas de solución al litigio, nosotros comentamos que la evolución de la sociedad hace cada vez pues, más reprobables los medios de autodefensa o autotutela, donde nosotros por sí mismos obtenemos lo que queremos y que en una sociedad civilizada, pues a quien debemos acudir es ante nuestras autoridades y conforme a nuestras leyes y que para nosotros los abogados es lo que nos hace necesarios y exitosos porque conocemos las leyes, conocemos a quién acudir y conocemos también los procedimientos que parte de ellos son lo que estamos aprendiendo en esta materia y van ustedes a aprender en todas las materias donde estudien las distintas ramas de los procesos. Entonces, cuando no se cumple una obligación, una persona no se sale de un lugar que está ocupando y que no le pertenece, no paga una persona lo que debe, no cumple con sus obligaciones como padre, entonces le tenemos que exigir. No le exige la persona o no tiene los medios coactivos directos la persona para obligarlo a cumplir, sino que a quien sí los tiene, que es el Estado, a través de el órgano jurisdiccional, pues nos vemos en la necesidad de acudir. Entonces, esto es lo que pasa o ha pasado en todas las sociedades. Hay cosas o derechos, obligaciones que las personas no cumplen. Como no los cumplen, pues no dejan otra opción más que acudir ante el órgano jurisdiccional. Acudir ante el órgano jurisdiccional es ejercitar una acción. Pero como nosotros sabemos, ¿verdad? El derecho, dentro del cual se encuentra también el concepto acción, es una creación de los hombres, es una abstracción y que permite la interpretación, pues a veces se interpreta de muchas maneras. O sea, les dije ya anteriormente que respecto de cada concepto hay diversas ideas que se tienen, que esto se llama el campo de aplicación de una palabra. Y cuando la idea es muy pues lejana o periférica, pues eso realmente no nos interesa a nosotros. Y lo que nos interesa a nosotros como estudiosos del derecho son los significados que están al centro, los significados
paradigmáticos los significados que han emitido los juristas, los estudiosos del derecho, y los estudiosos del derecho han pues sostenido diversas significaciones de la palabra acción durante los distintos tiempos. Si ustedes ven una de las, hoy pues por internet ustedes pueden ver muchas cosas, y la consulta en temas que antes las teníamos que hacer físicamente en los libros, hoy ustedes la pueden hacer por vía remota. Pero si ven una de las enciclopedias que más información contiene de temas jurídicos, la Enciclopedia Jurídica Umeva, y ven el espacio que le dedican al concepto acción, van a ver cuántos volúmenes le dedican, o los estudiosos cuánto le han dedicado a la acción. Y bueno, pues aquí viene un problema, ¿verdad? Que tanto se ha dicho de acción que muchos de los significados que se le dan al concepto acción, aún siendo paradigmáticos y estando al centro del campo de aplicación de esa palabra, pues a veces son contradictorios. Entonces, cuando hay un significado contradictorio y que viene de un estudioso o de un libro, o ha sido aceptado en determinadas normas jurídicas, o es emitido en una resolución judicial, y después se emite algo que lo contraviene o lo contradice, pues a quienes estamos estudiando, pues nos causa un desconcierto, o sea, no tenemos claro. ¿Por qué les digo esto? Porque, miren, básicamente sobre la explicación de la acción, podríamos agrupar dos grandes corrientes, sin que esas corrientes se hayan agrupado con esa intención dentro de uno o de otro grupo. Pero para efectos de la clase, vamos a hacerlo. Miren, el primer grupo puede ser identificado con una corriente monolítica o tradicionalista, donde también la podemos llamar privatista, de la interpretación del concepto de acción, donde vincula la existencia de acción a la necesidad de que haya un derecho subjetivo desconocido o violado. O sea, no puede existir, de acuerdo a esta teoría, acción si antes no hay un derecho privado desconocido o violado. Entonces, este es el primer grupo. Esta también identifica a la acción a veces con la pretensión que nosotros solicitamos en el juicio. Bueno, ese vendría a ser el primer grupo. El segundo grupo considera a la acción como un derecho procesal autónomo. Dentro de esta corriente, pues se han planteado pues, las doctrinas de la autonomía de la acción. Y es tan importante el concepto de acción que, para explicar el concepto de acción, una disputa entre dos juristas alemanes, Winchell y Mütter, le dio a la teoría del proceso, y específicamente al estudio del derecho procesal, su carácter científico, independientemente de los postulados que cada uno sostenía. Para demostrar su posición, cada uno de ellos tuvo que acudir a un método, a un sistema de carácter científico. Entonces, para nosotros es muy importante pues esa parte, porque nuestra ciencia procesal, debido a esa disputa de la acción o del concepto de acción a principios del siglo de los años 1900, pues hace que el derecho procesal adquiera este carácter científico, y dentro de lo científico es un carácter autónomo, o sea, autónomo respecto del derecho subjetivo. O sea, el derecho procesal adquiere un carácter autónomo porque tiene sus propias reglas, sus propios sistemas, sus propios conceptos, sus propios principios. Entonces es muy importante.
Ahora miren, vamos a ver cuál es la situación de las razones entre un grupo y otro grupo. Y vamos a analizar un poco, pues respecto de la teoría monolítica, cuál pudiera ser el error en el que incurre. Miren, primero, y ya lo hemos comentado acá, sabemos nosotros que existe un derecho eh, sustantivo o derecho de fondo que es desconocido, violado. O sea, no nos pagan, no se salen de un terreno. Nos parecería lógico a nosotros que después de que pues no tenemos acceso a la autodefensa o a la autotutela, pues acudamos ante el órgano jurisdiccional para hacer que nos paguen o hacer que se salgan. Eso parece lógico, ¿verdad? Pues no lo es tanto. ¿Por qué no lo es tanto? Porque miren, ¿qué cosas podrían ocurrir? Primero, que aún teniendo ese derecho desconocido violado, pues nosotros no acudiésemos ante el órgano jurisdiccional. Esta parte ha sido el origen de decir que hay acción potencial o derecho de acción. Entonces nosotros parece como si sí, pues mira, yo tengo un derecho de acción y de confundirnos porque hacernos pensar que hay ese derecho de acción, pero si nos damos cuenta y no acudimos ante el órgano jurisdiccional y recordamos que desde el principio la acción se define como un movimiento y si nosotros no tenemos movimiento, pues no hay acción. Entonces, ¿qué pasa? La acción requiere movimiento. Esa viene a ser nuestra primera observación. No existe la acción si no hay movimiento. Es decir, no hay acción si nosotros no acudimos ante el órgano jurisdiccional. Es absurdo hablar que tenemos un derecho de acción si nosotros no lo ejercitamos. O sea, solo hay acción si hay movimiento. Pero vamos a pensar nosotros algo. Miren, esto es lo que pues viene a dar al traste con esta idea. Nosotros no tenemos un derecho público desconocido violado. No hay un acto jurídico que haya originado, por ejemplo, el nacimiento de un derecho de nosotros para exigir el pago de determinada cantidad de dinero. Pero vamos a pensar que ustedes, no obstante que no hay esa situación, acuden ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional no los va a rechazar porque de inicio nosotros somos aceptados en lo que expresamos. Nos permiten acudir ante el órgano jurisdiccional. ¿De qué depende la resolución favorable o no que obtengamos? Depende de lo que nosotros probemos. Podemos probar que sí tenemos ese derecho o podemos no probarlo. Pero lo que sí tuvimos es el acceso ante el órgano jurisdiccional. Cuando nosotros hacemos ese análisis, pues nos damos nosotros cuenta que la acción es autónoma del derecho sustantivo que nosotros manifestamos que fue desconocido o violado. Pero ¿qué cosas nos confunden a nosotros? Pues nos confunde, por ejemplo, a veces que el demandado, por ejemplo, contesta la demanda y expresa en sus excepciones, el actor carece de acción. O sea, el demandado está diciendo que nosotros no tenemos acción. Pues está totalmente equivocado, porque a lo mejor no tenemos el derecho subjetivo que decimos que nos fue violado, pero tan tenemos acción que ya presentamos nuestra demanda de acuerdo a nuestro proceso civil. Para que se dé la contestación de la demanda, previamente tiene que haber una audiencia de conciliación y un fracaso en la conciliación. Pues estas se llevan a cabo porque nosotros ya estamos ejercitando la acción. Y si nuestro demandado nos dice
oye, es que tú careces de acción, pues se está el demandado, así es, el demandado realmente lo que quiere decir es que no tenemos el derecho subjetivo, porque la acción ya la estamos ejercitando. Entonces, el contestar una demanda en esos términos, evidentemente, es un error. Hay que tener mucho cuidado porque principalmente ustedes que van pues, estar en los despachos y como pasantes, hay que tener mucho cuidado con la relación con los abogados patronos, porque esta es una práctica reiterada en las contestaciones de demanda, donde el abogado patrono pues responde que el actor carece de acción, carece de acción, porque realmente lo que quiere decir es que carece del derecho subjetivo, pero acción sí tiene. Se lo están demostrando porque el juez ya le admitió la demanda, ya se llevó a cabo la audiencia de conciliación y fracasó, por eso emplazaron al demandado y por eso el demandado está dando contestación, pero contesta diciendo que el actor carece de acción. Pero algo que nos debe sorprender, ¿verdad? A veces, a veces, el juez al resolver y dictar una sentencia absolutoria, o sea, absolver al demandado de lo que le reclaman, darle la razón al demandado y no al actor, pues dice entre sus puntos resolutivos, el actor no probó los hechos constitutivos de su acción. ¿Qué realmente quiere decir el juzgador? Que no probó los hechos constitutivos del derecho subjetivo desconocido violado, porque tan tuvo acción el actor que presentó su demanda, le fue admitida su demanda, se llevó a cabo la conciliación, contestaron la demanda, desahogó sus pruebas y tuvo que dictar una sentencia. Entonces, vean, esta situación pues hace que a veces nos confundamos. ¿Qué es la acción? Bueno, si la acción, como lo estamos viendo, tiene un carácter autónomo, o sea, es independiente del derecho subjetivo, desconocido o violado, ¿qué viene a ser entonces la acción? La acción, fíjense bien, es un derecho público, es un derecho de petición. Nosotros tenemos derecho de acudir ante los tribunales, independientemente de que al acudir ante los tribunales demostremos o no que antes de la acción hubo un derecho subjetivo que nos fue desconocido o violado. ¿Por qué? Porque realmente el derecho de acción es un derecho público subjetivo. Ese derecho público subjetivo tiene que ver con el derecho constitucional que nosotros tenemos de petición. O sea, el derecho de acción es una especie del derecho de petición. El derecho de petición lo tenemos nosotros ante cualquier autoridad. Ustedes saben que nosotros a las autoridades, no solamente las jurisdiccionales, sino del Poder Ejecutivo, Legislativo, pues les podemos formular peticiones y las autoridades nos tienen que responder a esa petición, pero nos tienen que admitir que nosotros pidamos. Ese es nuestro derecho. Entonces nosotros pedimos. En su especie, ese derecho de petición es, en materia jurisdiccional, el derecho de acción. ¿Y por qué es un derecho público? Porque miren, nosotros acudimos ante la autoridad como entes subordinados. O sea, la autoridad va a resolver y puede hacer cumplir su resolución. Entonces, entender ese concepto de acción es muy importante. Ahora miren, vamos nosotros ya respondiendo qué es el derecho de acción, pero es importante que nosotros hagamos una, pues, pequeña precisión
sobre la disputa de estos dos alemanes que pretendieron ambos abordar la respuesta al concepto de acción del derecho romano. Ellos la pretendieron explicar, pero lo hicieron con tal agudeza que su estudio, como les repito, pues sentó las bases para que el derecho procesal se considerase como una ciencia. Fíjense bien, Mutter y Winchell realmente no estaban de acuerdo en que la acción fuese considerada desde el punto de vista monolítico o privatista. Los dos tenían la idea de considerar la acción como un derecho autónomo. Ahora, ¿en qué diferían uno y otro? Miren, en el caso de Winchell, él identificaba la acción con la pretensión que se hace valer ante los tribunales para obtener una resolución favorable. Pero fíjense bien, él la identificaba solo cuando se acude ante el órgano jurisdiccional. O sea, la teoría de Winchell es muy amplia, pero para efectos de nuestra clase vamos a concluir que básicamente Winchell lo que hacía era identificar la acción con su ejercicio ante los tribunales. O sea, la acción existe si, solo si, se acude ante el órgano jurisdiccional. Él la identificaba también con la pretensión. Ahora, Mutter, pues Mutter desde otro ángulo, pues nos decía algo muy similar, que era un derecho público subjetivo para obtener la tutela jurídica y a través de la tutela jurídica hacer que el demandado cumpla con su obligación. Entonces, fíjense bien, desde el punto de vista de Mutter, la acción es un derecho público subjetivo y desde el punto de vista de Winchell, la acción existe si y solo si nosotros acudimos ante el órgano jurisdiccional. Miren, esta es la parte de, digamos, la disputa entre dos grandes procesalistas, pero nosotros, para efectos de nuestra materia, pues no descartamos lo que dijo uno y lo que dijo otro, porque realmente la acción es un derecho público subjetivo, es un derecho procesal. Miren, tan importante es lo de la acción que no se puede